Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Hola, es un gusto saludarlos y extenderles como siempre la bienvenida a Diálogos de Frontera. Esta realización que hace la Universidad Católica de Oriente desde la Facultad de Teología y Humanidades y el Centro de Humanidades, así con la ayuda del canal Cable Plus, Televisión y la red Oriente TV que nos permite llegar a sus hogares. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Tal vez hemos escuchado que Colombia ya hace algunos años goza de la alegría de tener sus santos, entre ellos la Santa Madre Laura, que por cierto el día de hoy vamos a tener un programa con dos personas que la conocen y podríamos decir a profundidad. ¿Por qué? Porque vienen desarrollando un trabajo de investigación, de estudio, con la comunidad precisamente de nuestra santa. Padre Raúl, bienvenidos a Diálogos de Frontera y qué bueno que sea usted quien introduzca el programa en el día de hoy, que hemos querido titular Madre Laura, una santa del siglo XXI. Jesús David, ¿cómo ha estado? Muy bien, Padre, gracias a Dios. Pero antes de iniciar en este comienzo del programa, quisiera saber quiénes son los invitados. Bueno. Ya me suscitó curiosidad. Bueno, Padre, en primer lugar tenemos al presbítero Juan Bautista Alzate Arias. Él es decano de la Facultad de Teología y Humanidades de la Universidad Católica de Oriente, es teólogo de la Universidad Regina Apostolorum en Roma, magíster en Teología Bíblica de la misma universidad y doctor en Teología Bíblica de la Universidad Católica de Salamanca. Él viene trabajando precisamente un ejercicio del estudio de la obra de la Madre Laura. Es un gran lector, un conocedor de esta santa colombiana. Padre, qué bueno tenerlo con nosotros. Muchas gracias, profesor Jesús David. Saludo cordial a todos. Y sí, un lector hace algún tiempo, no solamente en razón de este proyecto, sino alguna vez con una visita a Jericó, una curiosidad, ¿quién es Laura Montoya? Y esos materiales que estaban allí a disposición. Y bueno, con la primera letra que uno lee de Santa Laura, ya quedó enganchado para continuar conociéndola. Qué bueno, Padre, que podamos conocer ahora más adelante toda esa experiencia que usted ha tenido alrededor de nuestra santa. En segundo lugar, tengo también el privilegio de presentarles al profesor Elkin Alonso Gómez Salazar. Él es docente de la Facultad de Teología y Humanidades, es teólogo de la Universidad Católica de Oriente y magíster en Teología de la Universidad Gregoriana. Y actualmente también está desarrollando una maestría en México en todo lo que tiene que ver con liderazgo cristiano, con liderazgo social. Profesor, bienvenido a Diálogos de Frontera. Muchas gracias, Jesús David, Padre Raúl, por la invitación. Y hoy un tema tan importante, como decía el Padre Juan, de una santa que tiene tanto que enseñarnos, no solamente en el orden de la fe, de la espiritualidad, sino también de la educación, del amor por la persona humana y también por el conocimiento mismo de esta realidad de Colombia. Hace parte de ese legado que Colombia tiene también para compartir con el mundo. Gracias, profesor, bienvenidos. Así que, Padre Raúl, como lo ha podido evidenciar, tenemos dos invitados de gran calado que nos van a ayudar también a conocer algunas anécdotas de la Madre Laura, la experiencia que ha vivido, por qué hablamos de santidad. Así que a todas las familias le damos la bienvenida a Diálogos de Frontera. En convenio con la Universidad Católica, la Alcaldía de Río Negro y el Colegio Marcan de Lima, Perú, quisimos hacer una fusión, un intercambio
donde ellos vienen con una delegación de 20 músicos y van a tener una gira en el oriente antioqueño. Y uno de los días que ellos están acá, pues aprovechamos y hacemos un gran evento que para la cultura y la música del oriente es muy importante. Pues yo creo que somos países hermanos y esta visita es un vínculo de hermandad que se fortalece a través de la música. Desde el año pasado venimos con las directivas de la universidad, con el maestro John, con el señor Albeiro, para generar este vínculo y que esto sea una realidad. Es muy importante, creo, porque hay muchos vínculos a nivel cultural que nos permiten hacer este tipo de alianzas. Obviamente la música es el principal factor de unión que tenemos hoy y por eso creo que también por las situaciones de hermandad entre el colegaje que tengo con los maestros de aquí de Colombia, se pudo llevar a cabo este feliz encuentro. Saludamos a las familias que en este momento se vinculan a nuestros canales. El día de hoy, conversando un poco con nuestros expertos sobre nuestra santa colombiana Madre Laura, una santa del siglo XXI. Padre Raúl, siempre es conveniente y es también muy agradable escucharlo. ¿Qué es esto de la santidad antes de darle la palabra a nuestros invitados? Muchas gracias, Jesús David, nuevamente por sus invitados y por este tema que se ha propuesto para este programa. Yo recuerdo una expresión que leía de Raniero Canta la Mesa que decía que el que no es santo es una persona frustrada. Por tanto, la santidad es una vocación que lleva a la persona que se realice en ese proyecto que Dios tiene para cada persona. El Papa Francisco, en una de sus cartas, de sus mensajes, una exhortación creo que es, habló de la santidad y hay tres términos que me parecen importantes reflexionarlos y va muy bien para lo que se puede hablar de la Madre Laura. Él dice que la santidad es una oportunidad, la santidad es un riesgo y la santidad es un desafío. La santidad es una oportunidad. La palabra oportunidad viene de puerto, donde el marinero, a través de la marea que se suscitaba, tenía que mirar dónde podía llegar. Por tanto, la santidad lo ubica a uno siempre adelante y hace que uno discierna, mire las circunstancias y pueda no naufragar y llegar a ese puerto, y ese puerto que es Dios. Lo segundo, la santidad es un riesgo. La palabra riesgo, así etimológicamente podríamos decir, es subir a una peña alta, y eso exige esfuerzo, riesgo, subir hasta allá, exige esfuerzo, exige decisión, exige dominio, disciplina, en fin, para poder estar allá. Y lo tercero, la santidad es un desafío. Tomémoslo en este sentido. Cuando una persona va a combatir en el boxeo, va a pelear con la otra, le desafía y le va a mostrar que él tiene otras capacidades y puede vencer. Cuando vemos la santidad como un desafío, podríamos decir, es una manera de vencer los vicios, vencer incluso los mismos instintos, vencer algunos pseudo valores que se presentan en la sociedad, desafiarlos y mostrar otro estilo, otra mirada. Al hablar de la santidad de la Madre Laura, pues podríamos decir que fue una mujer que vio una oportunidad a partir de las circunstancias, fue una mujer que se puso en riesgo, incluso con diferentes instituciones sociales eclesiásticas, y desafió algunos pseudo valores que pudo crear otro estilo de vida y fue disruptiva, ese término académico que tanto aparece ahora. Quien no es santo, como que iniciaba, es una persona frustrada porque es una vocación. Gracias, Padre Raúl. Padre Juan y Profesor Elkin, la misma pregunta. ¿Qué es esto de la santidad? ¿Cómo la podemos entender? Pues la santidad, uniéndome a estas palabras del Padre Raúl, podría sintetizarlo, un estado de vida propio del cristiano. Entonces, el cristiano que mira y vive a fondo su vocación de cristiano,
pues apunta a la santidad. Creo que eso el magisterio de la Iglesia siempre nos lo ha recordado. La teología espiritual es la profundidad de la propia vocación cristiana. Yo me uniría a lo que dice el Padre Juan con una expresión del Papa Francisco cuando él en uno de los documentos expresa que la santidad es el rostro más bello de la Iglesia. En esto que anotaba el Padre Raúl precisamente, de cómo la santidad es un despliegue no solo de las habilidades personales, sino un dejarse transformar también por la acción del Espíritu. Por eso el santo no es el que hace mucho, sino el que se deja hacer. Ok, Padre Juan, teniendo de referencia lo que es la santidad de modo general, en el caso de la Madre Laura, la santidad en ella como una panorámica, porque sé que es mucho lo que ustedes han explorado, pero una panorámica de la santidad en Madre Laura. Digamos, la realización de esta vocación a la que me refería hace un instante, que tiene un devenir histórico muy fuerte. Pero, a ver, uno de los aspectos que más hemos venido conversando también con las hermanas lauritas es Laura Montoya, primero misionera, después religiosa. Ese encuadre de su propia vida, estamos hablando de una persona entre el siglo XIX y el XX, con todo lo que eso significa en la República de Colombia, en la Iglesia Universal, en la Iglesia colombiana, en la cultura antioqueña. Eso tiene unas connotaciones muy fuertes, pero para resumirlo, yo creo es cómo vivió ella su propia existencia. Y fue una maestra en la ciudad de Medellín, una mujer muy formada para la época, la formación amplia que podía tener una mujer en aquel entonces, y intuir cuál era su misión como cristiana, y por eso pensó primero en ser misionera, y fue lo que se formuló, y luego fue religiosa. Es verdad que ella en su juventud había pensado en la vida religiosa, ya siendo maestra, y entonces tocaba, hace rato el profesor al quien yo comentábamos eso, en Medellín a las mujeres les tocaba esperar, si era preciso, décadas a que se muriera una monja carmelita en el monasterio para poder entrar. Esa vocación la tuvo que dejar a un lado, y creo yo que ese es como el núcleo de su santidad, entender cuál era su vocación, misionera, después religiosa, y por supuesto sabemos que es fundadora. ¿Ella estuvo en qué comunidad antes de fundar las Lauritas? No estuvo en ninguna comunidad, sino que ella entendió y ella creía que quería ser carmelita. Entonces, pues claro, se postuló, como quien dice, y había que esperar a que una monja se retirara, que eso casi nunca ocurría, o que muriera. Y hay un episodio de la vida de ella, narrado en este libro por ella misma, que era muy amiga del entonces arzobispo de Medellín, el primer arzobispo, Joaquín Pardo Vergara, y conversaba con él. Y hubo un momento, en una de sus entrevistas, que Monseñor Pardo Vergara le dijo: usted no está para entrarse al convento. Y ella quedó muy impactada. Le dijo: ¿pero cómo? Le dijo: no, usted no es para estar allá encerrada. Y dice ella, narra que él cogió el canto de la sotana y empezó a decir, como si estuviera cosiendo. Dice: usted no es para dar una puntada, Ave María Purísima, otra puntada, Sagrado Corazón de Jesús. Usted no es para eso. Entonces ella le dijo: ¿y entonces para qué? Dijo: no lo sé. El problema es que Monseñor Pardo Vergara murió en 1906 y eso quedó en punta. Para 1912, el convento que llamamos de la Mansión en Medellín, de las Carmelitas, ya dio un paso para engendrar un nuevo monasterio, que es el que nosotros tenemos en Las Cejas desde 1902. Naturalmente, ahí ya necesitaban religiosas. Laura Montoya pues estuvo convocada entre esas mujeres y ya fue ella la que dijo no. Ya tenía toda esta cuestión en su mente, lo de los indios, ya estaba lo de Dabeiba. Entiéndase que su fundación en Dabeiba ya fue en 1914. Claro. Es decir, ya estaba muy formado como en su ser de cristiana, de católica, esto de ir allá donde estas personas. Ya había estado, creo, para ese entonces, tal vez en esa misión del Chocó, pasando por el Jardín. Entonces, tal vez en ese momento ya tanto como decir, voy a ser religiosa, no tanto. No. Y por eso ya salieron allá como misioneras. Ella dice también en su autobiografía, que el prefecto les pidió que se vistieran y les diseñaran un hábito, y después también creo que con el obispo de Antioquia,
como diseñarles un hábito, más como para que la respetaran. Luego ya sí hicieron profesión y ella, el día que hizo profesión religiosa, resultó que también era la superiora, la maestra de novicias, y empezaron a echar a andar la comunidad. Profesor Elkin, en ese mismo sentido, la santidad en la Madre Laura, características, particularidades de esto que empezamos a profundizar. Creo que una característica muy notoria, como lo ha expresado el Padre Juan, es la lectura de los signos de los tiempos. Ella es educadora, ¿cierto? Una formación, y tiene no solamente el aire de contemplar, sino también de ser muy observadora del día a día. Y por eso una de las características que tiene Madre Laura es la espiritualidad del cotidiano. En la referencia que ella hace en su autobiografía, expresa que desde muy pequeña ella empieza a leer en su propia vida, en su historia personal, cómo Dios se va mostrando y le va mostrando el camino. Por eso cuando tenía estos diálogos con los obispos, con sus directores espirituales, con las mismas compañeras del colegio, con quien va desarrollando un amplio, digámoslo así, una perspectiva de lo que ella quería realizar, ese día a día después se convierte también en una espiritualidad que es capaz de salir. O sea, no es solamente lectora de los signos de los tiempos, de los acontecimientos, del contexto, de la realidad, sino que ese día a día le trajo a ella también la posibilidad de adentrarse en unos territorios que no habían llegado los misioneros, no habían tenido ocasión también de llegar, por ejemplo, los ambientes eclesiales mismos, y ella, con ese desafío, esa oportunidad y ese riesgo que decía el Padre Raúl ahora, encuentra también que tiene un temple, que tiene un carácter, que esa espiritualidad del cotidiano la va forjando. Una anécdota sencilla, por ejemplo, cuando ella narra en las historias de las misericordias de Dios en un alma, que es su autobiografía, habla de dos momentos particulares de su infancia: el golpe del hormiguero, ¿cierto?, y el golpe del banco, que son como dos experiencias místicas que ella lee en su historia personal, donde precisamente alcanza a leer lo que hay de luz y lo que hay de negro, digámoslo así, de oscuro, como ella misma lo manifiesta en su historia personal. Por ende, yo destacaría dentro de su santidad precisamente en que se adelanta incluso a lo que el Vaticano II va a decir en la Gaudium et Spes, la lectura de los signos de los tiempos, y por eso digo que su característica, o al menos yo lo describo así, es una lectura muy profunda y aguda de los signos de los tiempos. Gracias, profesor. Queridas familias, el día de hoy, conociendo un poco, o mucho de nuestra santa colombiana Madre Laura, una santa del siglo XXI. Vámonos a un corte institucional y ya regresamos. Hola, mi nombre es Eliana Román, estudiante de enfermería de la Universidad Católica de Oriente. El día de hoy quiero traerles un tema muy importante, que es el vapeo en nuestra universidad. Para esto les traigo un invitado que se llama Juan José Londoño y es nuestro psicólogo. Hola Juan José, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Espero que todos estén muy bien. Juan José, ¿qué daños puede causar en la concentración y la memoria para los estudiantes? Bueno, yo creo que antes de responder a esa pregunta es importante dar un contexto general sobre lo que es el vapeo, ¿cierto? Los vapeadores surgieron como una alternativa que se vendió como una alternativa saludable para dejar el consumo de cigarrillo de alguna manera, pero hoy comprendemos y vemos que eso no es una realidad. Todo lo contrario, los vapeadores se han normalizado entre los estudiantes, entre los jóvenes y entre el público general, se han normalizado. Hay que entender que los vapeadores y las esencias que se utilizan en los vapeadores no tienen un registro INVIMA, eso implica que no hay una regulación de los ingredientes, de los, un poco de todo lo que está compuesto como tal la esencia, y nos hace de pronto no entender la consecuencia del acto que estamos teniendo. Muchas de las esencias que hoy se comercializan tienen un químico llamado diacetilo. Ese químico es aceptable para el consumo humano en alimentos porque genera un endulzante para los alimentos, ¿cierto? Pero no es aceptable para la inhalación. ¿Y cuáles son esos efectos psicológicos que puede tener a corto o a largo plazo el vapeo? Tenemos que comprender que la nicotina genera una adicción, como lo veníamos hablando ahora, ¿cierto?
Esa adicción ocasiona irritabilidad, ocasiona ansiedad, ocasiona muchos cambios en el comportamiento, porque es justamente la función de la adicción, ¿cierto? Cuando hay ese síndrome de abstinencia, se generan todos esos sentimientos, todas esas emociones, y además afecta el sistema de recompensa del cerebro. Ya el cerebro pierde la capacidad de obtener gusto, de obtener placer por otras actividades como el deporte, la música, el baile y demás, y empieza a obtener solamente esa gratificación a partir del vapeo, porque se pierde un poco la capacidad de obtener esa felicidad de otros entornos o de otras consecuencias, y se enfoca solamente en esto. Entonces los daños son importantes y bueno, son de tenerle cuidado y de tener mucha atención a ellos. ¿Consideras que esto se puede dar más para encajar en un grupo o en la sociedad, pues en este caso universitaria? Sí, claro. Hoy los adolescentes, en muchas ocasiones, cerca del 40-50% de los adolescentes que hoy tienen el vapeo, lo hacen es por encajar en un grupo, porque mis amigos lo hacen, entonces yo no quiero ser diferente a ellos, lo hago. Ni siquiera en muchas ocasiones es hágalo, que esto no hace daño, es solamente una iniciativa propia porque lo vi en los demás. Entonces sí, muchos adolescentes hoy están en esta conducta solamente por encajar en un grupo social y porque es la presión que ejerce todo el entorno, desde lo que se ve y desde lo que en algunas ocasiones también se dice. Juan, ¿y qué estrategias ha implementado la universidad para este tema que se ha vuelto algo tan común? Bueno, la universidad en este momento, aparte de todas las campañas que realiza para prevenir el vapeo, tiene una resolución, es la resolución 044 del 2 de agosto del 2024, que prohíbe el uso de vapeadores y de cualquier elemento como cigarrillos y cigarrillos eléctricos dentro del campus universitario. Todo el campus universitario es un espacio libre de humo, las zonas comunes, las zonas abiertas, las zonas cerradas. Todo el espacio, todo el campus universitario es un espacio libre de humo, además porque compartimos este espacio con menores de edad, porque tenemos el colegio acá en la universidad. Damos la bienvenida a las familias que en este momento se conectan a nuestra red Oriente TV. El día de hoy conversando sobre la santa colombiana Madre Laura, y hemos titulado nuestro ejercicio el día de hoy, una santa para el siglo XXI. Profesor Elkin, háblenos un poquito sobre quién fue la Madre Laura, que creo que es importante conocer algunos detalles que además al escucharlo y al escucharlos pues se nos invita también a una cierta imitación o a esa alegría de vivir a profundidad el Evangelio. Bueno, Madre Laura es una mujer de Jericó, que nace en Jericó a finales del siglo XIX, de una familia conservadora. Pierde a su papá a los 2 años y la mamá, junto con sus otros 2 hermanos, tiene que asumir esa gran responsabilidad. Es una mujer que, como decíamos hace un momento, desde pequeña empezó a mostrarse distinta, pero esa distinción no era como un privilegio, sino que esa distinción a ella la llevó precisamente a descubrir que los milagros de Dios acontecen en el día a día, en la realidad del día a día. Con una vocación de formarse, de educarse, ¿cierto? Por eso su bagaje, el Padre Juan ahora nos lo podrá decir mucho mejor, en la ciencia, ¿cierto? En las ciencias de la naturaleza, en la literatura, una mujer de asidua lectura, y esto la lleva precisamente a descubrir ese despliegue de lo que el espíritu humano en ella muestra de cara a Dios, de cara al Espíritu de Dios. Es una mujer que ciertamente tuvo la ocasión de estar en uno de los mejores colegios o de mejor prestigio en la ciudad de Medellín, pero no se queda ahí, sino que es la realidad que vive, ¿cierto? Que podríamos después contar esa historia, pero la realidad que vive allí en el Colegio de la Inmaculada la lleva precisamente a unos territorios inhóspitos, unos territorios que la descubren a ella como misionera, con esa osadía, con esa determinación.
Es una mujer que reclama sus derechos, ¿cierto? Que para la época, digamos, estaban ahí muy diezmados y que muestra precisamente su personalidad, su temple, su disposición. Es una mujer que entiende que la vida de iglesia no es asumir una posición de poderío, ¿cierto? Sino que entiende lo que es la autoridad, la credibilidad, y por eso no teme enfrentarse también con las autoridades para llevar a cabo esa obra, ¿cierto? Es una mujer que donde tenga que ir, con quien tenga que hablar, se dispone precisamente a mostrar que la obra que ella quiere realizar no es fruto de un capricho, no es fruto simplemente de una moda en ella, sino que es algo que ya ha venido construyendo y que precisamente lo quiere poner a disposición. Es una mujer que cuando se enferma, por ejemplo, porque cae en una condición de salud, digámoslo así, que la diezma a muy temprana edad, en silla de ruedas, no se frena su espíritu misionero, es decir, es una mujer con mucha determinación determinada, que sigue también esa obra. Es escritora, ¿cierto? Una gran escritora, de ella tenemos más de 22.000 páginas, muchas de esas páginas están en el archivo conservado por las hermanas Lauritas, a quienes saludamos, a quienes verán seguramente este programa. Padre Juan. A ver, me gustan mucho las fechas, voy a ver si se me ajustan. Nació en 1874, efectivamente, en Jericó, a raíz de esto de la muerte de su padre, en estas guerras que hubo, que también hubo incluso persecución por cuestiones religiosas y de cuál era el modelo de Estado que estaba definiendo la República de Colombia. Y entonces su madre vuelve a la casa paterna, que es en Amalfi. Y luego entonces empieza toda esta cuestión de la formación de su hermana, que es mayor, y luego ella, a la hermana mayor la traen aquí a estudiar a Medellín, pero se regresa. Se la pasa llorando, en fin. Y Laura intuye que ella sí quiere estudiar. Y le toca labrarse este espacio porque, claro, su hermana se había regresado, entonces ahora ¿qué hace ella? Pues se viene para Medellín, era sobrina de María Jesús Upegui, la madre de María Jesús, que va a fundar las Siervas del Santísimo de la Caridad, otra congregación antioqueña. Entonces, se viene allá para Medellín, la señorita María Jesús Upegui, no era todavía religiosa, tenía lo que hoy llamaríamos un hospital mental, etcétera, pero que en ese tiempo simplemente se llamaba el manicomio. Ella tiene que venir acá porque ella sola se hace la idea y dice, yo tengo que entrar a la normal, pero no tenía dinero. Entonces, me debo postular para la beca y ser interna en la normal antioqueña, porque debo ser maestra, porque mi mamá y mis hermanos necesitan que yo tenga un empleo. Y con ese tesón llega. Y entonces llega donde la tía María Jesús, que aprovecha que esta muchacha de 15 años está en Medellín y la tía María Jesús, que está agotada, se va a descansar y la deja encargada del manicomio. Va ella sola, eso lo narra aquí, va ella sola y toca la puerta de la normal, le abre la directora. ¿Usted quién es? Laura Montoya. ¿A qué viene? Vengo a entrar a la normal, que la miró de arriba abajo. Y entonces, ¿quién la recomienda? La tenía que recomendar un eclesiástico o una dama prestante de la ciudad de Medellín. Dijo, me recomiendo yo misma. Entonces la miró de arriba abajo y esta de dónde salió. Y entonces él dice, ¿pero qué vamos a hacer? Dijo, no, es que necesito que me dejen estudiar aquí, porque no tengo cómo. ¿Y usted dónde vive? En el manicomio. O sea, entonces y así. María. Y ella la va encontrando, pues total, que logra la entrada a la normal, se forma como maestra y luego, a ver, yo creo que una de las características cuando uno lee a la madre Laura es que era muy inteligente, muy inteligente. Uno puede decir otras cosas, que era muy adelantada a su tiempo, todo eso puede que sea verdad, es verdad, pero era muy inteligente desde jovencita. Entonces, con gran prestigio como maestra en la ciudad de Medellín, y ahí viene toda esa inquietud de la que les hablaba hace un momento. Él tiene una primera misión por allí, a partir de Jardín y por allí en el Chocó, y ya viene entonces toda esta otra intuición. Es maestra y luego ya viene toda la obra de Dabeiba, en que definitivamente inicia
todo este camino de misionera y de fundadora y de religiosa naturalmente. Yo quisiera como hacer también esta pregunta en aras del título del programa. ¿Qué características hacen que la Madre Laura sea una santa del siglo XXI, no del siglo XX? Claro, teniendo pues características del siglo XX. De hecho del siglo XX, por supuesto, del siglo XIX y del XX, pero diríamos, el profesor que nos decía ahora, por ejemplo, esta cuestión misionera que hoy nos resulta tan normal en la iglesia escuchar que todos somos misioneros, que todas las personas, pero en esa época era distinto. Hay un punto muy relevante y es, estas mujeres se van solas a Dabeiba, solas, ella y otras mujeres que empiezan a congregarse. La primera que estuvo con ella y que se fue de religiosa era de Marinilla, Mercedes Giraldo. Entonces, como para hablar que es una cuestión muy de nuestra tierra, claro. ¿Verdad? Estas mujeres se van solas. Cuando llegan a Dabeiba, la gente se enoja que porque allá no hay tanto hombre para tantas mujeres solteras. Ellas eran como 6 o 7. Entonces, ¿cómo vamos a casar a estas mujeres? Hasta que era otra cosa. Entonces, él quien lo decía hace un momento, cuando tuvo que confrontarse con la autoridad eclesiástica o civiles, él lo hizo. Por ejemplo, no pretendía que las mantuviera. O sea, ella solicitó, dice, vamos a irnos como maestras. Y tomó lo que la ley en ese momento prescribía para los pueblos y se presentó al gobernador. Dice, ustedes deben poner escuelas para esta gente allá. ¿Quiénes? Nosotras. Y lo hizo. Atrevida. Entonces, claro, era muy lanzada y con varios políticos habla, con los obispos. Por eso es innegable también, ella misma lo expresa, tuvo dificultades con obispos, con Monseñor Caicedo, arzobispo de Medellín, Manuel José Caicedo, el segundo arzobispo de Medellín. Por eso la fundación no se hizo en Medellín. Con Monseñor Willes, segundo obispo de Santa Rosa. En cambio, el primer obispo de Santa Rosa, que fue Maximiliano Crespo, sí la apoyó mucho, lo mismo que el arzobispo de Cartagena, Brioski. Pero no encajó en esos esquemas una persona, sí, suena como un cliché y muy trillada la expresión, pero realmente es una persona adelantada a su tiempo, pero eso, con lo que era su tiempo, naturalmente. Ojo que también estamos hablando de esa época tan conservadora en Colombia, estamos hablando de la Guerra de los 1000 días, en el tiempo que ella era maestra. Es una situación muy fuerte, no era una vida fácil en ese entonces. Yo quisiera simplemente decir algo que me parece muy importante en la pregunta del padre Raúl, y es una santa del siglo XXI. ¿Por qué Madre Laura es una santa del siglo XXI? Creo que esa triada que evidencia la Lumen Gentium cuando dice identidad, vocación y misión nos pone un planteamiento, es quién soy, para quién soy y para qué soy. Madre Laura se describe una cristiana, ¿cierto? Se describe como una hermana entre los hermanos, cuando va precisamente a lo que decía el padre ahora, a los corregimientos de los indígenas en Dabeiba y a los otros lugares donde ella pudo ir. Se describe quién es, no solamente es hija de Dios, como lo describe tantas veces en su autobiografía, sino que también expresa esa hermandad con las comunidades más vulnerables. Por eso llegamos a la tercera parte, que es ¿para qué soy? Su misión. Y ese adelanto que ella hace es precisamente que entiende que la misión es una iglesia en salida. Es una iglesia para ir a las periferias, a las realidades donde otros no habían llegado. Muchas gracias, profesor. Queridas familias, el tiempo corre. El día de hoy conversando un poco sobre la Madre Laura, una santa del siglo XXI. Siempre se nos invita a ver la santidad como una oportunidad, como un riesgo y como un desafío. Algo que asumió y encarnó la Madre Laura. Ya regresamos. El día de hoy queremos contarles acerca de un gran hito en temas de infraestructura física para nuestra institución, el edificio fundacional. Es un edificio que hoy en día no representa solo un edificio moderno, sino que también es el edificio donde inició nuestra institución. Este edificio nos va a permitir tener más capacidad académica, mayores espacios para toda la parte de docencia. El edificio va a contar con 15 aulas, 4 facultades, un gran lobby y una plazoleta donde va a permitir tener eventos culturales. También va a tener un gran auditorio, aproximadamente para
400 personas. Este edificio tiene una gran inversión, aproximadamente 14.500 millones de pesos. Es un edificio que va a responder a muchas de las necesidades que tenemos en este momento en nuestro campus. Es una obra que estamos esperando con mucho anhelo. Esta obra representa el compromiso que tiene la Universidad Católica de Oriente en un presente, pero también en un futuro. Es una obra que va a acoger a toda la comunidad estudiantil y a todos los que quieran venir a visitarnos y conocer de esta gran institución. Bienvenidos. Queridos televidentes, el tiempo se va agotando, pero siempre es bueno poder escuchar la invitación. Si hemos hablado de la santidad, si hemos hablado de esa experiencia profunda de la Madre Laura y de la visión, por eso se habla de una santa del siglo XXI, además de haber vivido experiencia pues, del siglo XIX y XX que nos cuentan nuestros expertos. Padre Juan Bautista y profesor Elkin, ¿qué le podemos decir a las familias el día de hoy en este primer especial que tenemos de la Madre Laura de cómo vivir la experiencia de la santidad en casa, en familia, en los jóvenes, en las personas que nos ven el día de hoy? Al inicio del programa, cuando el padre Raúl hacía ese planteamiento tan interesante de todo esto como un desafío, como algo tan especial y al mismo tiempo tan propio del ser humano, eso, la vida cotidiana. Cierto que Santa Laura fue una persona muy particular en su tiempo y de la misma manera muy propia de nuestra tierra. Leer estas obras, este libro que es tan grande y todo lo que escribió el profesor aquí nos hablaba de tanto que escribió ella, era una excelente escritora y a nosotros nos resulta muy sugestivo porque es una antioqueña contando cómo era Antioquia en ese momento, o sea, cómo cuenta, es que es tan castiza, es que es tan agradable leer y incluso es graciosa, pero también es porque es tan nuestra. Entonces, allá en ese libro entonces encontramos que estuvo en La Ceja, que estuvo en Marinilla, que van a Jericó, que van a Dabeiba. Es nuestra tierra, cómo era Medellín, cuando Medellín era un pueblo. Y allí floreció esta santidad tan sorprendente. Era una persona exactamente hija de su tiempo, antioqueña, como nosotros. Y ese es su contexto de la santidad. Nuestra propia realidad también es nuestro contexto para la santidad. Yo diría, uniéndome a lo que dice el padre Juan Bautista, que la santidad que nos muestra Madre Laura expresa muy bien lo que decía el Papa Francisco. ¿Quiénes son los santos? Los que están a la puerta de al lado, ¿cierto? El reconocer que hay tantas madres, que hay tantos padres, hijos, ¿cierto? Misioneros, profesores, trabajadores, que se esmeran precisamente por dejar que Dios haga su obra. Hoy se habla mucho del propósito de la vida, ¿cierto? Descubrir el propósito de la vida. Creo que la santidad también es preguntarnos de cara a Dios, preguntarnos de cara a los hermanos, no solamente para qué soy bueno, sino realmente emprender ese viaje al otro y mostrarles, desplegar eso que Dios hace de bueno en nosotros y que precisamente hace que esa santidad sea cercana, que no sea el ideal lejano y para unos cuantos, sino que precisamente sea una invitación para todos. Gracias, Padre Juan. Gracias, profesor Elkin, por estar con nosotros en Diálogos de Frontera. Padre Raúl, como siempre es bueno escucharlo y qué bueno que nos cierre el programa con una conclusión en este primer especial de la Madre Laura. Gracias nuevamente, Jesús David. Escuchando al Padre Juan Bautista y al profesor Elkin, aparece esa expresión de un despliegue de las potencialidades del ser humano. Me parece a mí que la santidad y propiamente en la Madre Laura fue un despliegue de su creatividad, de su feminidad, de su capacidad de liderazgo y la capacidad de escribir. Fue una mujer que se realizó plenamente en todo lo que hizo y fue una mujer que fue en contra de muchas cosas de su tiempo, pero Alice, en muchas cosas de su tiempo, hizo crecer las instituciones, hizo crecer también la cultura, se elevó. Entonces la santidad irrumpe como una nueva visión de humanidad, de ser humano. Gracias, Padre Raúl. Nuevamente a nuestros invitados, Padre, profesor, qué alegría en este primer especial, porque van a venir otros programas de la Madre Laura, conocer un poco su obra, conocer un poco el territorio,
conocer también la parte anecdótica. El padre Juan lo narraba muy bien, cómo ella, siendo una mujer de nuestra tierra, a la hora de expresar y de contar sus propias anécdotas, realmente pues muestra la identidad, lo que nos hace únicos. Y yo creo que también esa es la experiencia de la santidad, el ser únicos en hijos de Dios, que queremos salir adelante, que queremos ayudar, y lo que decía el profesor Elkin, al lado. Yo creo que acá también se nos muestra el rostro de los demás, del necesitado, que siempre va a necesitar una mano que le pueda ayudar. Agradecemos a la Universidad Católica de Oriente, al departamento, en este caso, de Comunicaciones, a la Facultad de Teología y Humanidades, que precisamente hoy está con el señor decano, al Centro de Humanidades, a Cable Plus por la producción de nuestro programa y a toda la red Oriente TV que hace posible que lleguemos a los diferentes municipios. Les invitamos para que puedan acceder a los videos tanto en el canal de la Universidad Católica de Oriente como de sus canales, asimismo en Instagram y el respectivo Facebook. Hasta una próxima oportunidad. Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto.